rescatar la enriquecedora discusión que vamos a tener a partir de este momento y pedir al equipo de Proimpa, Reinaldo, Eliseo, Milton, Alejandro, que estén atentos para poder complementar, responder los comentarios y preguntas que están surgiendo desde la plenaria y eventualmente, si es posible, mantener la cámara encendida para tener una interacción más personal, ¿no? Yasmín nos ha ayudado para mantener este registro que ha nacido del chat. Y tal vez la de Roberto podemos hacerla para el final, que es comentar sobre la intensificación. Han habido un set de preguntas que tienen que ver con la causa de la plaga y algunas han preguntado sobre si han entendido un poco o comprendido la relación de la humedad y su relación con el origen de la plaga. Y ha sido mencionado, tal vez empezamos ubicando ese. Es que algunas ya están respondidas. Ya está respondida. Sí, efectivamente estaba respondida esa, porque el factor todavía determinante sigue siendo la temperatura. Entonces vamos a las que no están respondidas. María Escurra pregunta si seguro que esa temperatura es la mínima respecto a un dato que ustedes han planteado. María. Preguntas relacionadas con la temperatura, esto es de Magali. Y otra temperatura de Magali, estamos hablando de un promedio de 50 días al tomar los datos. Y Magali plantea esto de que el promedio es un poco más bajo o más bajito, quizá la acumulación de grados en el día sobre la T base. Estoy... No sé si me escuchan, pero la temperatura, en la tabla que mostraban las temperaturas mínimas eran como 17 y 15 y me parecía que las mínimas cualquier día, aunque suba a 30, deben ser menores al amanecer, deben estar, qué sé yo, o verdaderamente amanece a 15, esa era mi pregunta. Si pueden ayudarnos a responder el equipo de sí, Sergio. Adelante. La temperatura y el cuadro que se mostró fue las condiciones que se ha criado en condiciones. Como ejemplo ponía, si no me equivoco, la temperatura de 14 o 15 grados. Ahí es que la temperatura fluctuaba en un poquito menos de 15 y un poquito más de 15. No son las temperaturas de campo. Recién estamos empezando a hacer la validación en campo. Estos son trabajos cría en laboratorio. Ya. Perdón, ya entiendo. Yo pensé que era de campo y me parecía muy alta. Disculpen. Gracias, María. Y respecto a, Reinaldo, a la pregunta de Magali sobre el promedio, que es un poco más bajo, y quizá la acumulación de grados en el día es sobre la T base. Perdón, quizás puedo explicar Magali? esta Claro. Sí, sí. Me refiero a que cuando Reinaldo presentaba, mencionaba que el promedio es por los 17. Y o sea, estoy segura que los promedios son más bajos, ¿no? Los promedios estamos hablando de, si estamos en el altiplano norte, alrededor de 10, y así bajando con extremos. Ahora, a mí me parece que es mucho más útil, y esto es una cosa que estamos empezando y que me gustaría mucho compartir con Reinaldo. Hemos hablado ya en la reunión agroclimática que tuvimos, es que debemos investigar cuál es la adición sobre la temperatura base, porque la media en realidad solo nos muestra la máxima más la mínima entre 2, pero no nos muestra la evolución, es decir, la mínima puede haber sido 10 horas y esas 10 horas el bicho, o sea, la larva, no ha crecido. Pero ¿qué pasa si la mínima solo ha sido por debajo de la base, han sido 2 horas? Entonces, la larva o en cualquier estadio que se encuentre puede haber aprovechado hasta 20, 16 horas de crecimiento. Ese es un análisis un poquito más fino que tengo la percepción que nos va a ayudar mucho la red agroclimática. Pero sí me parece que el promedio es más bajo, Reinaldo. No, estoy segura que el promedio es más bajo. Y por eso la otra pregunta que les decía, entonces estamos hablando de 50 días aprox. ¿Por qué? Porque has dicho que la constante térmica era de 500. Asumiendo el tradicional, como se calcula
la constante térmica con el promedio, con un promedio de 10 días, hablaríamos de 50 días aprox en el altiplano, con ese valor de constante térmica. Realmente felicidades por este estudio. Es información que no hay y que necesita ser más difundida, y espero que podamos interactuar en el tema de ahí va mi pregunta de todos modos, Reinaldo. Gracias, Magali, por precisarla, y seguro que la red agroclimática es un espacio fascinante para intercambiar eso. Reinaldo, si querías precisar entonces lo que plantea Magali. Magali, en este trabajo solo presentamos un método de análisis y tienes razón, hay bastantes y este trabajo es perfectible. Son avances de resultados. Tú más o menos conoces en la red, estamos trabajando y al año ya pensamos tener los trabajos finales. Por un lado. Y por lo otro, los datos que hemos hallado son los iniciales, pueden ser ajustables, pero en campo hemos podido ver que casi en verano, digamos, entre diciembre y enero, entre enero y febrero, se da una generación de polilla y está alrededor de 60 días. Entonces, estamos un poco, bueno, eso es empírico y algo por experiencia propia. Eso lo vamos a corroborar con el trabajo que van a hacer la red de agricultores investigadores. Eso lo dejaremos abierto, Magali, tu pregunta, y yo creo que con los resultados de la red, tal vez ya lo vamos a poder afirmar ver, o no sé, o tal vez ajustar. Gracias de todos modos por las preguntas y la interacción y el interés. Gracias, Reinaldo, y eso muestra el trabajo súper interesante que puede ser la red agroclimática para responder colaborativamente y multidisciplinarmente estas preguntas, ¿no?, que se plantean. Avanzamos con las preguntas, entonces. Pedro, desde Ecuador, si hay alguna estadística seria si ahí, Pedro, me ayudas tal vez de que hay estadística seria de que las temperaturas han cambiado significativamente en el ambiente del altiplano donde ocurre la quinoa. No hay, la información climática en Bolivia es escasa oficial, por las pocas estaciones que se tienen. No tengo mucha información al respecto, pero creo que esta información maneja mejor el equipo de Magali, que ha trabajado ya varios años con temperatura, humedad, estaciones. Yo creo que con el trabajo de la red agroclimática esto se va a fortalecer. El equipo de PROINPA no tiene sus principales expertices en el área de temperatura y climatología. Eso puedo responder. Gracias, Reinaldo. Bueno, si quieren un poquito de apoyo. Sí, brevemente, claro. Sí, o sea, sí hay estadística seria que muestra que está subiendo. Lo que no está claro es lo que les decía ayer, si está subiendo solo las máximas, las promedios sobre las bases, y las mínimas tienen más bien tendencia o a mantenerse o a bajar. Entonces, eso es lo que no está claro. Lo otro sí hay claridad de que está subiendo hacia la máxima. Muchísimas gracias, Magali. Gracias, Magali. Germán, desde Cochabamba, una consulta. En los tratamientos en Ainoca 1 y el 2, ¿establecieron las parcelas en el mismo año calendario? Sí, Eliseo, tal vez tú puedes responder mejor esa pregunta. Adelante, Eliseo. Bueno, gracias. Ainocas primero son espacios de territorio donde se siembran quinoa. Estamos hablando de 500 hectáreas cada ainoca. Entonces, cada ainoca en total serían 1000 hectáreas aproximadamente. Entonces, este trabajo lo que se ha hecho es, en ambas ainocas, la misma campaña agrícola se ha establecido. Y el número de repeticiones, tanto en Ainoca 1 como en el 2, han sido iguales. Muchas gracias, Eliseo. Samuel plantea, aparte de feromonas y trampas, ¿no han probado el uso de plantas biocidas? Si es así, ¿qué plantas y qué dosis para la aplicación, para el control de estas polillas? Al respecto, hay una serie de recetas sobre el uso de plantas nativas en particular.
Solo que un poco eso es restringido porque la norma de certificación orgánica también plantea que si usamos debemos tener un plan de manejo de estas especies nativas, porque si no las vamos a exterminar. Entonces ahí va un poco el límite de cómo qué usar. Lo que hemos empleado, hemos recomendado y trabajado con agricultores años anteriores era el uso de plantas cultivadas, como ser ajo, dos especies, cebolla, principalmente, y extractos de tabaco. Lamentablemente las recetas o las varían de acuerdo al contexto, al autor, y muchas veces los resultados no son comparables. Tal vez hay múltiples factores que pueden influir a ello. Eso es por un lado, pero también en el mercado ya hay algunos bioinsecticidas que se pueden usar para la producción orgánica, los cuales a veces pueden, para otro grupo, digamos, de agricultores que tienen la facilidad de tener recursos, sí se pueden usar. Muchas gracias. Germán pregunta si existe información del porcentaje de inversión y si existe información del porcentaje de inversión del costo de producción con el uso del producto agroquímico. En el área que estamos trabajando es altiplano centro-sur. Sur es el área de producción de quinoa orgánica. Ahí el mayor uso son de insumos orgánicos a base de extractos o preparaciones hechas por agricultores, o también insumos. No entran plaguicidas, sí puede entrar en el altiplano norte o en las cabeceras de valle donde ya se produce quinoa. El costo de producción varía más o menos entre, bueno, hablando en bolivianos, entre 1.500 a 2.000 bolivianos por hectárea, casi unos 200, casi 260, 200, casi a $300, dependiendo el manejo, la técnica, de los cuales un 25 o un 30% se destina al uso, al control de plagas. Muchas gracias. La siguiente pregunta es si se ha evaluado el comportamiento de la plaga del cultivo en asocio con otro. Perdón, ¿cómo? Si se ha evaluado el comportamiento de la plaga en asocio con otro cultivo. Ah, ya. En estos últimos años, en el altiplano ha tomado un interés en la otra quinopodaceae, que es la cañagua. Y ahí hemos podido ver que tal vez por lo que son de la misma familia botánica, y tienen las mismas características, la polilla ha podido, digo, fácilmente establecerse. Aunque había reportes de que sí había, pero lo que nosotros al menos no hemos verificado años anteriores es que no comía el grano todavía, sí estaba comiendo el follaje. En estos últimos años ya hemos podido corroborar que sí, digamos, está comiendo el grano, y eso es un desafío, digamos, para los productores, digamos, de cañagua, que la tecnología para cultivo de cañagua casi no es poco, digamos, ¿no? Y no tienen, como no había insectos plaga, no tenían alternativas de manejo. Y eso es algo que hay que seguir trabajando. Después hay reportes de polilla en papa, es pegador de follaje, forma unas epichas que llaman, está reportado en otros como hospedero alternante. Y en estos últimos años, como mencionaba en la presentación, en las ajaras o quinoa silvestre, que teóricamente, según literatura, es resistente a los insectos, hemos podido encontrar poblaciones. Personalmente he podido contar más de 100 larvas en ajaras, de unos 50 centímetros de altura, cosa que hace años no observamos, o tal vez no teníamos el detalle de observar, pero ahora tal vez lo hemos visto, ¿no? Y eso, pero eso es tal vez algo empírico, algo puntual. Tal vez hay que hacer un trabajo más sistémico para tener una evidencia contundente para afirmar cuánto y cómo se ha incrementado en esos cultivos, que tal vez son componentes del manejo del agroecosistema del altiplano. Muchas gracias. Seguimos con Diego Mina, desde Ecuador.
Se supongo que tienen datos sobre enemigos naturales. Tal vez saben algún efecto de la temperatura sobre estos. ¿Cambia su comportamiento sobre el control? Uy, interesante. Lo que tenemos son los datos de la presencia de parasitoides. Justo una de las actividades del proyecto es la identificación y ver en qué especies, plantas adyacentes al cultivo están presentes. Es otra de las actividades, otro de los objetivos. Y pues, tenemos identificados 7 parasitoides, 2 son moscas y 5 son avispas. 3 de ellas están identificadas de especie, pero todavía no conocemos la información, cuál sería el efecto de la temperatura sobre estos. Recién estamos trabajando en el insecto plaga. Roberto Ugas en una de sus visitas nos decía que eso sería el siguiente paso y tal vez podamos ir trabajando para eso. Por el momento no tenemos esa información. Muchas gracias. Israel, desde Ecuador, ¿por qué validaron el modelo en zonas tan altas y no hicieron transectos? ¿Están considerando zonas de producción de quinoa? A ver, todavía el modelo está en construcción. Tenemos los resultados, solo son 2 datos, temperatura base y grados día. El modelo está en construcción, recién lo vamos a trabajar. Esta pandemia también ha tenido unos efectos en el laboratorio en Quipaquipani que un poco han retrasado nuestros trabajos. Lo que hemos hecho paralelamente, a sugerencia también del taller de La Paz, Carlos Barahona y todos los que participamos, era ya empezar a validar en campo. Y donde la red de agricultores está trabajando, la cabeza del liceo es en Cañaviri, y ahí hemos hecho la validación, un poco haciendo el monitoreo de la población de insectos adultos y larvas. Eso es lo que muestro. Todavía el modelo no lo estamos validando, va a ser yo creo más adelante. Muchas Bueno, gracias. Sí bueno, querías precisar algo, Liceo, adelante. sí. Bueno, la pregunta de Israel dice, ¿por qué validaron el modelo en zonas tan altas? Bueno, el altiplano boliviano se encuentra entre 3.800 hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en este ambiente es donde se cultiva quinoa y son 2 regiones que los agricultores viven de la quinoa, el altiplano central, como le llamamos, y el altiplano sur, ¿no? Entonces, son esas las únicas zonas donde se produce y vamos a tener que validarlos en campo de los agricultores. Gracias, Eliseo, por precisar eso. Jorge Andrade, desde el CIP, menciona que hay un grupo de trabajo en el CIP, en el Centro Internacional de la Papa, que trabaja en temas muy similares con plagas de papa. Es ILCIM, el Insect Life Cycle Modeling, y se puede unir fuerzas con este equipo. Y comparte el enlace, ¿no? Eventualmente para que los miembros del equipo de ProIMPA puedan contactarse con ellos. Finalmente, Steve, hace una precisión desde su interpretación de la pregunta que Germán hizo respecto a las ainocas y los tratamientos, y tal vez él menciona, tal vez la pregunta de Germán va a la cuestión de por qué y por cuántos años hay quinoa continuamente en las mismas ainocas. Entonces, desde el punto de vista de Steve, entonces sale de la lógica tradicional y valiosa de la ainoca. Por lo tanto, sería interesante si por sus tiempos o años en quinoa continuo hay diferencias en las plagas o tratamientos, ¿no? Y no sé si Bueno, quieren... sí puedo responder sobre las ainocas y su dinámica de manejo en el tiempo. Bueno, estas ainocas estamos hablando en la zona del altiplano central. Entonces, hay comunidades que aún mantienen las ainocas y donde hemos implementado es una comunidad llamada Cañaviri. Entonces, en esta comunidad tienen 8 ainocas en total. Y antes, yo conversando con los agricultores decía, antes, estamos hablando de hace 50 años, incluso 20 años atrás, 3 ainocas se cultivaban en un año. Uno de los ainocas era papa, el siguiente ainoca era quinoa y el tercero era cebada, más o menos el orden. Y 5 ainocas entraban en descanso. Y esa era la dinámica del manejo de estas tierras por los agricultores. Después de que los precios de la quinoa se han incrementado, pues esta dinámica ha cambiado poco a poco. Y hoy en día vemos de que ya las 3 ainocas son sembradas quinoa. Quiere decir
que ya no siembran papas, sino que roturan la tierra y directamente siembran quinoa, y solo ocupa casi el 1% ya la papa. El segundo año era destinado para quinoa y se vuelve a repetir, es decir, vuelven a sembrar quinoa. Y el tercer año que debía haberse sembrado cebada, no, ahora viene a ser, sigue quinoa. Claro que ya la superficie cultivada baja, pero un 60% siguen sembrando quinoa. Entonces, 3 años consecutivos siembran quinoa. Entonces, eso ha aumentado la superficie, también está rompiendo, digamos, esa dinámica de manejo de los suelos, ¿no? Y esto sí puedo aclarar porque el por qué, ¿no? El por qué estos cambios. Uno es que el precio de la papa ha disminuido y el año pasado, la anterior gestión agrícola, los precios llegaron, por ejemplo, en bolivianos, una arroba a costar 10 bolivianos, lo que significa $1 y algo más. Y no era nada rentable para los agricultores. El otro es de que la papa era muy pesado porque la gente mayor se está dedicando a la agricultura en esa zona, entonces era muy pesado en comparación a la quinoa y por eso tomaron la decisión. Y otra estrategia, y ahora están saliendo fuertemente en pandemia, de que la papa, los tubérculos, no se pueden guardar por mucho tiempo. Sí o sí tienen que venderlo hasta diciembre, porque si no se va a echar a perder. En cambio, la quinoa pueden guardarlo 3, 4 años y recién incluso comercializarlo, sus excedentes. Entonces, esos son los factores que han hecho que cambie también este sistema de AINOCA. Muchísimas gracias por esa interesante respuesta, Eliseo, y nos permite también abrir la discusión a lo que inicialmente planteó Roberto Gas sobre la necesidad de entender esta demanda mundial de alimentos sanos, como la quinoa, por ejemplo, que generan en Bolivia, en países como Bolivia, el monocultivo de quinoa, ¿no? Y tú has precisado de manera bien puntual estos aspectos que van generando. Y te doy el chance, Roberto, si quisieras tal vez ampliar un poco el contexto de tu cuestionamiento acá para continuar profundizando. Tenemos un par de minutos más todavía. Gracias, pero creo que Eliseo lo acaba de explicar, cómo en países como Bolivia y Perú, los buenos precios, no solo de la quinoa orgánica, sino de la quinoa en general, lleva pues a esta intensificación de los métodos convencionales de producción, dejando de lado los tradicionales, con varios problemas como los que Proimpa nos ha explicado, ¿no? Ese era el comentario, porque creo que ese es el contexto mayor donde se agravan los problemas de algunas plagas, ¿no? Y que eventualmente podría ser, en el contexto en el entender sistemas alimentarios locales, una discusión del valor de la quinoa no respecto a un mercado mundial que solamente quisiera un elemento, sino tal vez es cómo el sistema está funcionando como tal, ¿no? Pues, muchísimas gracias al equipo de Proimpa y a las excelentes preguntas y los excelentes comentarios que ustedes han planteado. Han sido unos 25 minutos súper interesantes. Gracias a Yasmín por estar registrando esta discusión y también muchas gracias a Reinaldo, Eliseo, Milton y Alejandro, que está a punto de salir a Viacha para continuar con el trabajo. Por estas también fascinante hora en este viaje, por su proyecto y su investigación. Tenías la palabra, Alejandro. ¿Querías mencionar algo? Ah, estás diciendo chao nada más. Ok. Sí, ya, gracias. Si bien el monocultivo se está, digamos, es evidente, pero también estamos trabajando en otras especies nativas que pueden reemplazar el monocultivo, pero es el único cultivo. ¿Con qué? O sea, el agricultor fácilmente puede preguntar, dígame con qué voy a rotar, ¿no? No hay ni un cultivo, ni introducido ni nativo. Entonces, ahora estamos trabajando con especies nativas. Sabemos que el monocultivo es perjudicial de todos lados, ¿no? Entonces, estamos trabajando con especies nativas un poco, pero está demorando esto porque manejar una especie silvestre es pues casi como domesticar de nuevo. Pero hay algunas alternativas que estamos trabajando y precisamente en ese enfoque un poco integral, o sea, que cumple esas especies nativas. Hace rato alguien comentaba sobre el rol de las especies como repelentes o como biocidas, qué sé yo. Hay algunas especies que Alejandro, estamos escuchándote entrecortado. Tal vez puedes apagar la cámara, por favor.
Y precisamente si incluimos en nuestros sistemas, por ejemplo, las especies en alimentos, Alejandro, función, digamos, de albergar o alimentar a algo. Seguramente el problema de conectividad algunas horas varía. Sí, y ya has apagado la cámara, eso es muy bueno. Si quisieras tal vez en los siguientes segundos poder otra vez mencionar la última parte que hemos escuchado entrecortado e intentar escucharte ahora que tienes la cámara apagada. Aló, Sergio. Sí, nosotros te escuchamos Sergio. bien, Alejandro. Adelante. Ya, gracias. Decíamos, no sé si en qué parte si la cámara, o sea, absorbe, parece la banda, pero o sea, en el altiplano sur, principalmente en el altiplano centro no es tan así, pero el monocultivo está casi obligado, digamos, porque no hay otra especie con que reemplazar, o sea, con que rotar la quinoa. Entonces, hay que buscar. Las recomendaciones para rotación de cultivos tratan de 2 décadas o más inclusive, pero no había con qué rotar, ¿no? Entonces estamos buscando algunas especies adaptadas de la zona, especies nativas, con preferencia leguminosas, para que puedan rotar. Pero eso significa, decía hace rato, no sé si me han escuchado, pero significa manejar una especie silvestre, que no es fácil, en ninguna parte es fácil manejar una especie. Entonces, un ejemplo solamente la dormancia de semilla, por ejemplo. Entonces hay que tratar, etcétera, etcétera. Pero estamos identificando algunas especies con que podemos rotar la quinoa. Mejor si es una especie leguminosa porque además fija nitrógeno y cubre el suelo, etcétera, etcétera. Igualmente en arbustos. Los arbustos hay algunas especies que son nectaríferas, tienen flores con néctar y eso alimentan a las avispas que Reinaldo hablaba hace rato. Entonces puede cumplir, o sea, aminorar, digamos, el efecto de las plagas, ¿no? Es evidente que se ha ampliado el cultivo de la quinoa, pero hay que adaptarse, hay que ajustar las formas de manejo que pueden reducir esa alta incidencia de plagas, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando en un enfoque un poco sistémico, varias especies y el único cultivo que hay en la quinoa. Entonces, ¿por qué no cultivamos especies silvestres? Es como cultivar, o sea, prácticamente. Muy bien, gracias Entonces, Alejandro por esa ahí precisión. va nuestro enfoque de manejar especies silvestres e incorporar en el manejo del sistema agrícola, pero centrado en quinoa, porque tampoco podemos dejar la quinoa, porque eso es la base para los ingresos, la alimentación, todo eso. Muchas gracias, Sergio. Gracias Alejandro, esa es una precisión muy pertinente, el hecho de que la quinoa por las demandas de mercado va a estar ahí, pero es encontrar otros cultivos que permitan hacer una rotación como leguminosas y eventualmente seguir probando los silvestres con todos los retos y complejidad que implican domesticar prácticamente lo silvestre adelante. Gracias por estas intervenciones. En este momento estoy compartiendo vía chat el formulario para su evaluación, para la evaluación y retroalimentación de la presentación. Entonces les invito en estos minutos que nos quedan a generar el formulario apretando el link y retroalimentar la presentación del equipo de ProIMPA. Voy a dejar de grabar.